Saludos y muchas bendiciones. Hoy vamos a estar estudiando el primer capítulo del libro de Marco, el Evangelio de Marco. Y específicamente vamos a estar desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Esos son los versículos que vamos a estar tratando, por eso ya lo tenemos bien delimitados aquí para poder enfocarnos en el pasaje que vamos a estudiar. Bien, vamos a partir de determinar el tema de este pasaje. Y si te das cuenta, aquí ya yo he puesto el tema, la predicación de Juan el Bautista. Y como siempre les enseñamos, porque no queremos que tengas excusa para no estudiar la Biblia, cuando no sabes determinar el tema del pasaje, pues puedes ayudarte de los enunciados que tienen las ediciones de la Biblia. En este caso, esto que estamos viendo aquí, la predicación de Juan el Bautista, pues no es otra cosa que el enunciado que algunas ediciones de la Biblia, pues los editores pusieron como el subtítulo de esta porción. Y lo que nosotros hacemos acá es hacer preguntas a ese tema que nos van a ayudar, número uno, a poder observar el pasaje y número dos, a poder entender un poquito más para poder llegar a una conclusión acerca de cuál es el punto del pasaje. ¿Qué preguntas nosotros podemos hacerle a este tema? Nosotros podemos preguntar, por ejemplo, ¿quién? ¿Quién es Juan el Bautista? Nosotros podemos preguntar, además, ¿qué hizo? Nosotros podemos preguntar por qué hizo lo que hizo, para qué. O sea, todas esas preguntas que quieras hacer, las puedes hacer al pasaje. Si no sabes hacer preguntas, pues también puedes simplemente ir versículo a versículo y ir tomando nota de todo lo que aprendes de la predicación de Juan el Bautista. Pero bien, vamos a responder algunas de estas preguntas. Quién es Juan el Bautista? Bueno, acá nos dice que es mi mensajero, o sea, mensajero del Señor. ¿Qué fue lo que hizo este mensajero? ¿Qué hizo Juan? ¿O a qué venía a hacer? Dice que él venía a preparar tu camino, el camino, por supuesto, de Dios. Juan además es una voz del que clama en el desierto. Su función era preparar el camino del Señor, lo vemos una vez más aquí, enderezar sus veredas. Ahora, ¿qué hacía Juan? ¿Cómo Juan eh, hizo este trabajo? ¿Cómo fungió de mensajero? Bueno, él lo que hacía era bautizar y él lo que hacía era predicar. ¿Qué predicaba? El bautismo de arrepentimiento, ¿ok? Para el perdón de pecado. Una vez más, mira cómo nos repite que Juan bautizaba, ¿ok? Aquí tenemos una información también de Juan. Dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía cinto de cuero. Y eso es muy importante. Tú puedes poner aquí una especie de signo de interrogación. ¿Por qué? Porque el autor nos está dejando ver un detalle que de pronto tú lo miras y dices, bueno, ¿y para qué? ¿Cuál es la importancia de saber cómo él iba vestido? Que usaba un ropaje de pelo de camello, que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, que comía langosta y miel silvestre. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, eso es algo que tienes que investigar, ¿ok? Tienes que investigar por qué el autor te da esos detalles. Y por supuesto, cuando vas y usas alguna herramienta de estudio, alguna Biblia de estudio, te das cuenta que eso es para identificarlo con Elías, ¿ok? Es para identificarlo con Elías porque estaba profetizado de que él iba a venir antes del Señor. Entonces, aquí Juan es ese cumplimiento al cual se refería la escritura cuando hablaba de Elías. Ahora, ¿qué decía Juan? Bueno, Juan decía, o qué decía en su predicación, ya sabemos que él bautizaba, ya sabemos que él predicaba. Él decía que detrás de él venía el que es más poderoso que él. Alguien a que Juan no es digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y alguien que, a diferencia de él, tú puedes ver un contraste, Juan bautizó con agua, pero él los iba a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Ok?
Bueno, esa es toda la información que nosotros podemos tener aquí en este breve pasaje, lo cual nos lleva a pensar en que el punto del pasaje es el siguiente. Juan preparó el camino del Señor predicando un bautismo de arrepentimiento y anunciando que venía luego uno que bautizaría con Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros podemos ver aquí. El punto, recuerda que el punto es simplemente de lo que habla el pasaje, no qué quiere decir, como qué significa o qué entiendo yo qué quiere decir, simplemente qué veo en este pasaje, qué puedo captar de lo que habla el texto. Muy importante, más importante es entender la razón del pasaje, el para qué se escribió. Este es un texto que es puramente informativo. Aquí no hay demandas, aquí no hay imperativos, aquí no hay una declaración de propósito. Aquí solamente tenemos información, pura información acerca de lo que está ocurriendo. ¿Okay? Así que básicamente la razón por la cual el texto lo tenemos es para que nosotros entendamos, creamos ciertas verdades que el autor está plasmando ahí. ¿Qué es importante tener en cuenta en este pasaje? Las referencias al Antiguo Testamento. Hay referencias aquí al Antiguo Testamento. Por ejemplo, el versículo 2 hace una referencia a Malaquías 3:1. El versículo 3 a Isaías 43. ¿De qué hablan estos pasajes? Estos pasajes anuncian la llegada del Señor, la llegada de Jehová, precedido por un mensajero, por alguien que iba a preparar, que iba a anunciar, que iba a preceder esa llegada del Señor. Si vemos además el contexto posterior, o sea, los pasajes que siguen después a este, veremos también que en el bautismo, cuando Jesús es bautizado, el Señor mismo da testimonio, Dios Padre da testimonio de que Jesús es su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Entonces, esto nos ayuda a pensar en que la razón por la cual tenemos este texto acá es la siguiente: que entendamos que Jesús es el Mesías prometido que vino a bautizar con Espíritu Santo. Que nosotros entendamos que Jesús es ese Mesías que fue prometido y que vino a bautizar con el Espíritu Santo. Creo que esa es la razón por la cual tenemos este pasaje, y de allí podemos pensar entonces en cómo o qué enseñanzas podemos sacar de este pasaje para nuestra vida. Lo primero que vemos es cómo vemos el Evangelio en el texto. Y creo que el Evangelio lo podemos ver en los versículos 2 y 3 como un cumplimiento profético. Se está dando cumplimiento a una profecía en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús viene y Él es el cumplimiento de esas promesas hechas anteriormente acerca de la venida de un Salvador. También vemos un problema, y es que el bautismo con agua, arrepentimiento, no puede realmente lidiar o tratar con el problema del hombre. Por eso hay un contraste ahí entre el bautismo con agua y el bautismo en el Espíritu. Juan solamente podía bautizar con agua, de una manera simbólica, por decirlo de alguna manera, pero él no podía realmente traer vida a aquello. Eso solamente lo iba a hacer Jesús. Entonces eso nos pone a pensar en la necesidad de Cristo, en la necesidad de aquel que es el único que puede bautizar con el Espíritu Santo. ¿Okay? Viéndolo de esta manera, entonces yo extraje tres aplicaciones. Tú puedes pensar en muchas más, pero yo te traigo estas tres. Lo primero que tengo es una enseñanza que saco del pasaje. Una enseñanza, o más bien dos enseñanzas, pero que tienen que ver con lo mismo. Primero, que Jesús es Dios encarnado. ¿Y de dónde yo saco eso? Es que si vamos a las promesas del Antiguo Testamento, en esas promesas se anunciaba que sería Jehová
el Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, el que iba a venir. Y aquí ahora en Marcos estamos viendo que el que está viniendo es Jesús. Entonces, si el Antiguo Testamento prometió que era Dios mismo el que iba a venir, y aquí estamos viendo a Jesús como aquel que está cumpliendo esa promesa, pues eso es una evidencia y es un pasaje muy bueno desde el punto de vista apologético para defender la deidad de Cristo. Jesús es Jehová, es el Dios del Antiguo Testamento que ha venido, que se ha encarnado, que ha venido a este mundo para salvarnos. También vemos o podemos extraer esta enseñanza y es que Dios es fiel porque cumple sus promesas. Pasaron muchos años para nosotros poder ver esto, para que el mundo pudiera pues ver esa promesa cumplida, pero finalmente en Cristo Dios cumplió esas promesas, así que Dios es fiel. Otra aplicación, y esta para mi vida, ya que soy predicador también, y pues una de las aplicaciones que saco entonces para mi vida es que mi predicación debe apuntar a Cristo. Lo saco del ejemplo de Juan el Bautista. Él supo dejar claro de que él solo estaba preparando el camino, de que alguien vendría, que lo que él hacía no tenía realmente un impacto, un significado eterno en la vida de las personas, que venía alguien mejor que él estaba para apuntar o representar a ese alguien que vendría, a ese alguien mejor, a ese alguien que podía realmente bautizarlo con el Espíritu Santo. Entonces, eso me da una lección importante para mi vida, me da algo para pensar, y es que mi predicación tiene que apuntar a Cristo. Y te lo digo a ti también, quizás no seas pastor, no seas predicador, pero todos tenemos el llamado de anunciar las buenas nuevas, tenemos la oportunidad cada día de hablar de nuestra fe, de compartirles a otro de lo que creemos. Es importante que siempre apuntes a Jesús, porque el único que cambia las vidas, el único que puede transformar los corazones es Cristo. Y si tu enseñanza, si cuando hablas con las personas, tú no eres capaz de apuntar a Jesús, pues las personas no están viendo realmente dónde está la verdadera vida y dónde hay esperanza. Y eso me lleva a lo tercero que extraje del pasaje, que solo Cristo puede transformarnos realmente. No nos van a transformar los ritos, no nos van a transformar la religiosidad, solamente Jesús puede transformarnos porque es a través de su espíritu que Él nos transforma. Así que este es mi breve estudio de Marcos capítulo 1, versículos 1 al 9. Por supuesto, tenemos a que lo estudies a profundidad y que si no lo has hecho te suscribas al canal, nos dejes un precioso like, que nos puedas también comentar si quieres que estudiemos un pasaje en específico y haremos todo lo posible de poder hacerlo y poder compartirlo con todos ustedes. Un abrazo enorme, que el Señor los bendiga mucho y en el momento que estoy grabando este video pues es 24 y sé que muchos están hoy pues celebrando también Nochebuena y mi deseo es que Dios los bendiga mucho y que sea propicio en todo tiempo.